Elemento de primerísimo orden en el desarrollo de la masonería en la Nueva España, era alguien que ya había desarrollado su actuación en Chile pocos años atrás. Ese personaje no es otro que Joel Poinsett, un individuo, ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, que dirigió los destinos de la Nueva España, aglutinando y formando a quienes acabarían entregando el 50% del territorio de la nueva nación o del antiguo virreinato al enemigo. Era Joel Poinsett alguien capaz de, por ejemplo, descubrir la planta conocida como flor de Pascua y renombrarla como Ponsetiá en su honor a sí mismo, cuando era una planta porque era totalmente conocida por su prestígimo y catalogada. Y además rivalizaba en la difusión de la masonería con su colega, ministro plenipotenciario inglés, George Ward. Y la rivalidad consistía en que Ward promovía el rito escocés de la masonería y Poinsett pues promovía el rito yorquino, pero los dos promovían la masonería. El protagonismo de Poinsett era en el desarrollo de los acontecimientos políticos y territoriales de la Nueva España, es incuestionable. Pero la lucha de las facciones masónicas también es incuestionable. Así, el 30 de septiembre de 1825, George Ward escribía al primer ministro británico Canning señalando que había rechazado el ingreso de José Miguel Adaucto Fernández y Félix, alias Guadalupe Victoria, en la masonería de rito escocés. Este hecho significaría el punto de inflexión por el que se consolidaba el rito de York, que, auspiciado por Joel Poinsett, estaba conformado por Vicente Guerrero como jefe supremo, José Miguel Adaucto alias Guadalupe Victoria, José María Alpuche, José María Esteva, Miguel Ramos Arizpe, Vicente Guerrero, Fray Servando Teresa de Mier, José María Luis Mora, Antonio de León, Andrés Quintana Roo y Lorenzo de Zabala. Se estaba produciendo la eclosión de los huevos puestos e incubados durante más de un siglo por Inglaterra, lo que había dado lugar a una fuerte influencia masónica entre las oligarquías que acudían frecuentemente a Europa, donde se relacionaron con las logias y luego trasplantaron las instituciones a lo largo y ancho de toda España, en ambos hemisferios. En América, agazapados entre las protestas generalizadas como consecuencia de los acontecimientos acontecidos en la península, acabaron imponiendo las instrucciones emanadas de Inglaterra y abrieron a su imperialismo depredador los hasta aquel momento inaccesibles virreinatos. Paralelamente a los acontecimientos que venimos reseñando, en la década de 1820, cuando los agentes británicos Simón Bolívar y José de San Martín estaban en situación más que comprometida, tuvieron lugar los primeros movimientos insurreccionales en Cuba. Uno de ellos, el de carácter masónico Soles y Rayos de Bolívar, contaba entre sus jefes con José Francisco de Lemus, coronel en el ejército de la Gran Colombia, que organizó una red con una fuerza de 300 hombres procedentes de Colombia y dirigidos por el general bolivariano Manuel Manrique, que finalmente sería neutralizado por la actuación del capitán general Dionisio Vives, que acabó deteniendo a Lemus y a los otros jefes insurrectos, que finalmente no fueron ejecutados, fueron desterrados o enviados a que su labor la realizasen en otro sitio, como se quiera entender. A estas actividades se sumó un importante número de personajes políticos y militares que habían sucumbido al atractivo de la secta de la organización británica, la masonería. A ella servirían con una fidelidad digna de mejor destino. A ese respecto, Ramón Salas escribía el año 1821. Un gran número de prisioneros españoles vivió muchos años en Francia, donde leyó libros que hasta entonces no había podido leer, habló con hombres instruidos y llenó su cabeza
de ideas poco favorables a la superstición imperante en España. España es toda superstición. Todos estos hombres entraron de repente en la península, se esparcieron por ella y era muy natural que se apresurasen a ostentar lo que habían aprendido, aunque no fuese más que por singularizarse y hacerse admirar. Como estos prisioneros eran militares, las ideas liberales se extendieron más rápidamente en el ejército que en el pueblo. Y por esto, yo no he extrañado que el ejército haya tomado la iniciativa en la gran causa de la libertad de España. Primer ejemplo de esta especie que la historia presenta a los hombres y que hará para siempre memorable nuestra revolución. ¡Qué maravillosos! Que nos traen la libertad. ¡Qué bien! Si con la invasión napoleónica se había creado sociedades masónicas, con el inicio de la intervención inglesa en la guerra franco-británica para la dominación de España, vulgo Guerra de la Independencia, experimentaron un espectacular desarrollo, siendo la fuente donde se reclutaron los que el vulgo conoce como libertadores, así como aquellos que desde la península serían los encargados de dirigir los destinos de España al compás de las instrucciones recibidas de Inglaterra. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.